en el estudio que seguimos acerca de las divisiones en la iglesia. Hoy quiero tocar un tema muy puntual, quizás doloroso, pero le he denominado el carácter del divisor. Al hablar del carácter de una persona con espíritu divisor, pudiera parecer que nuestro único propósito es señalarla o exponerla, pero no es así. Aunque es necesario identificar los rasgos que distinguen a quien tiene un carácter divisivo, para que cada uno en particular y la iglesia en general pueda tomar medidas sabias y bíblicas al respecto, hay un propósito igualmente urgente y personal, y es que cada uno de nosotros examine su propio corazón a la luz de esta enseñanza. Todos llevamos dentro semillas de todo pecado. Si son cultivadas, pueden enraizarse, germinar y dar fruto. Incluso entre esos pecados está el pecado de la división. Por eso, al procurar delinear este tipo de carácter, no lo hacemos con un dedo acusador hacia otros, sino como con un espejo ante nosotros mismos. Si al escuchar esta palabra alguien llega a identificarse con ciertos rasgos, es mi oración y exhortación que no endurezca su corazón, no se justifique diciendo, bueno, jamás yo he tenido una postura divisiva, ni he participado en una división, ni he omitido mis deberes dejando que una división ocurra, sino que si logra identificar en su corazón ciertos rasgos, corra al Señor en búsqueda de perdón y limpieza y experimente la gracia transformadora que solo el Señor puede dar, porque le digo que aunque no haya tomado posturas divisivas, participado en una división u omitido sus deberes cuando una se presenta, el pecado no mortificado siempre dará su fruto. Es solo cuestión de tiempo. Es importante aclarar que cuando hablamos del carácter, no nos referimos a pecados o actos aislados. No los estamos minimizando, no estamos minimizando el potencial de un acto pecaminoso. Pero más bien quiero enfocarme en el asunto de carácter. No nos referimos a actos aislados que todos en mayor o menor grado hemos cometido, sino a patrones constantes, hábitos de vida, tendencias constantes en el alma que revelan algo más profundo. Todos en algún momento hemos pecado con nuestras palabras, hemos afirmado a otros en el pecado, o hemos callado por temor, conveniencia de una amistad o por liviandad. Pero una cosa es un acto ocasional fruto de la debilidad y otra muy distinta es una conducta o inclinación repetida sin arrepentimiento y corrección que revela un corazón que se ha acostumbrado a convivir con un espíritu divisor. Hermanos, todo pecado enceguece y el espíritu divisor enceguece mucho más. El pecado de la división enceguece mucho más, porque pasa como con el mal olor. La persona que lo lleva se ha acostumbrado tanto al mal olor que ya no siente. Son las otras personas las que sienten su mal olor. El pecado de la división es peor que un mal olor. Y generalmente la persona que lo lleva se justifica a sí misma.
Es más, llegan a justificar sus posiciones bajo posturas bíblicas, que ya cuando usted apela a la Biblia para perdonar uno de sus pecados, usted ha llegado más lejos que un diablo. Pero si hay otro asunto, que es uno de los rasgos más complejos del divisor, es que el carácter divisivo rara vez se muestra de forma evidente desde el principio. Es complejo, hermanos, porque este espíritu divisor, y aquí hago un paréntesis desde ya, cuando digo espíritu divisor no estoy pensando que sea un espíritu demoníaco, porque entonces el culpable de la división entonces es ¿quién? El diablo. Entonces vayámonos de aquí y yo le predico al diablo, porque él es el del problema. No, hermanos. Cuando digo espíritu divisor, estoy hablando de esa tendencia, de ese carácter dominante en una persona. ¿Ya? Uno de los rasgos más complejos es que el carácter divisivo rara vez se muestra de forma evidente desde un inicio. Suele manifestarse en una progresión sutil de actitudes y acciones que poco a poco se vuelven más graves. Por eso necesitamos reconocer el carácter del divisor. Una actitud repetida, sin dolor por el pecado ni deseo de cambio, es una señal clara de que algo no anda bien en el alma. Queridos hermanos, amigos, yo le he dicho muchas veces, me gusta que entre ustedes se generen amistades, pero que alguien sea su amigo no significa que su amigo no pueda pecar. Y usted debe desarrollar que entre su mirada de amor hacia su amigo, usted pueda ser tan leal de saber si en su amigo se están manifestando tendencias pecaminosas. Usted prueba que tiene una verdadera amistad en que no le tiembla la voz decirle, amigo mío, esto. Y usted va a mirar cuál no es su verdadero amigo cuando tiembla para decirle algo. No quiere decir de la peor forma. Estoy diciendo que la piensa para decir, le digo o no le digo. Es decir, soy amigo para salir, para pasear, para divertirnos, pero no para hablar de cosas serias. Yo le digo, ese no es su amigo. Él no es fiel a su alma, no lo es. Y a nosotros nos conviene en este corto tiempo que tenemos en la tierra tener amigos fieles a nuestra alma. Fieles a nuestra alma. Que nos ayuden. Así que, hermanos, es que suele pasar que la gente se asombra y yo después de que pasan las cosas le digo, ¿de verdad se asombró? Y usted me tiene que decir, la verdad no. No. Porque yo sí vi las cosas, usted me ha dicho. Yo sí lo vi. Él decía, ella decía, permanentemente. Pero ¿qué ocurrió? Que es su amigo. Y me parece que la amistad para usted es tan sagrada que se ha puesto encima de los principios bíblicos. Y al Señor tu Dios adorarás. Y solo a Él servirás, y que Dios quiebre cada una de las amistades que se erigen en contra de la palabra de Dios, que el Señor las quiebre y avergüence a aquel que sube una amistad por encima de los principios bíblicos. Porque entre vosotros no será así. Si los creyentes no podemos desarrollar amistades bíblicas, ¿quién entonces en esta vida? ¿Quién en esta vida? Que el Señor por medio de su palabra nos conceda hoy discernimiento, humildad y un corazón dispuesto a ser moldeados por su gracia. En primera medida, quiero mirar algunas características de los rasgos, no los rasgos en sí. Quiero poner un balance aquí, porque en nuestra buena intención a veces llevamos las cosas a unos extremos, hermanos, o a unas categorías
donde a veces no vemos algunos matices. Entonces, no voy a hablar de los rasgos en sí ahora, sino en algunas características de los rasgos prominentes del divisor. 3 asuntos que debemos considerar para no dejarnos engañar y tener sabiduría. El primero, debemos afirmar que no es que el divisor tenga todos y cada uno de los 10 distintivos que voy a hablar, aunque sí es bien difícil que solo tenga uno de ellos. Otra vez le digo, no es que el divisor tenga todos y cada uno de estos distintivos, aunque es difícil que solo tenga uno. Entonces, no quiero que se adormezca diciendo, uy, 8 de 10, eso quiere decir que no soy divisor. O 3 de 10, me fue bien. No se trata de eso, hermanos. No se trata de eso. No todo divisor tiene todas las características. También creo que un divisor no tiene solo una, eso es verdad. Pero no se trata que a mayor cantidad de rasgos el peligro es mayor y que a menos rasgos el pecado es menor y es inofensivo. Claro que no, porque uno solo de ellos es suficiente para generar una división. La dinámica de la vida de la iglesia o los diversos intereses que pueda tener una persona, las propias personalidades de cada cual y otros asuntos anexos van a hacer aparecer unos pecados más que otros, obviamente, pero es obvio que personas han recorrido más o menos en los caminos de la división. Así que esto no es una escuelita de 6 sobre 10, ni 3 sobre 10, no, hermanos. Estamos hablando de rasgos peligrosos, y le voy a escribir es pecados. Así que no sé con cuántos pecados usted se conformaría e iría a la cama durmiendo diciendo, bueno, me fue bien. ¿Con cuántos, hermano? Le pregunto. ¿Con cuántos? Con ninguno, ¿verdad? Con ninguno. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:18, el asunto de Himeneo y Fileto no era que estos hombres tenían fallas en todo su carácter, de todas las maneras. Su problema fue de índole doctrinal, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Sí ve, hermano, que un hombre así no necesariamente es el diablo en todo aspecto? ¿Por qué enseñaban, sino porque eran personas que se habían ganado una buena reputación y buen testimonio en la iglesia? Así que Himeneo y Fileto pueden decir, pero mi asunto solo fue uno, era doctrinal. ¿Qué dice la Biblia? Por ese asunto doctrinal, que trastornaron la fe de algunos. Mientras que en Judas 4 se reprende no una herejía, sino la disolución. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Usted puede ser tan ortodoxo como un diccionario bíblico, reformado, y ser un hombre mundano, de gustos mundanos, de aficiones mundanas, de mundanalidad, de vanidad, tan recto y tan ortodoxo como un catecismo, pero convirtiendo la gracia en libertinaje. Entonces le estoy diciendo que no todos los rasgos deberíamos esperar, aunque es difícil que solo un divisor tenga uno de ellos, como le mostraré. Segundo, también hay que advertir que regularmente y hasta cierto punto estos rasgos se expresan mezclados o bajo una apariencia de piedad. Hay que advertir que regularmente y hasta cierto punto
estos rasgos se expresan mezclados o bajo una apariencia de piedad. Hermanos, los textos que hemos usado y seguiremos usando aquí en adelante no son textos que describan una persona en el mundo que un día apareció en una iglesia un domingo y generó una división. No, hermanos. Todos los textos usados son de personas dentro de la iglesia. O sea que en alguno de sus etapas fue aceptado. Y algunos de ellos no solo como hermanos, sino como maestros de la congregación. Así que hasta cierto punto este pecado se pueden expresar bajo apariencia de piedad. Este es el caso de 2 de Pedro 2:13. Estos son inmundicias y manchas. El apóstol Pedro estaba hablando palabras fuertes, porque le llama a estas personas inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. ¿Sí entiende el punto? Mientras comparten, mientras tienen comunión, mientras se presentan como gente de confianza y comunión, al mismo tiempo se recrean en sus errores. Es que si viniera un divisor y surge de adentro diciendo, hermanos, me harté de ustedes, o de la doctrina, no creo ya muchas cosas, quiero generar una división, quiero que el diablo venga aquí y nos destruya a todos como iglesia, y quiero que estos dos se vayan como pastores. No me gusta el liderazgo de esta iglesia, ni la adoración, no me gusta el día del Señor. ¿Quién me acompaña? Pero si aparentan piedad, va a ser natural que los creyentes bajemos las manos de nuestra defensa y seamos vulnerables a este engaño. Por eso, hermano, hay que conocer los rasgos. Y tercero, hay grados en los que estos pecados se evidencian. Cuando describamos el carácter del divisor, recuerde que hay grados en los que estos pecados se evidencian. Lo que le quiero decir es que no todos los pecados necesariamente se expresan de la peor manera que se pueda. Vamos a ver ciertos rasgos. Pero no necesariamente, hermanos, debemos esperar que los rasgos en el divisor se expresen de la peor manera. Sí, hermanos, hay veces que se expresan de la peor manera. De la peor manera. Pero no necesariamente a veces. Hay sin duda, cuando el pecado está en cierto grado ya, en ciertos estadios avanzados, hay una expresión grosera y abierta de los pecados que la Biblia también contempla. Por ejemplo, en el mismo texto de 2 de Pedro 2, 13 y 14, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Si es posible que el pecado se muestre en su peor versión. Pero no siempre es así. El espíritu divisor también puede presentarse en sus versiones más sutiles, pero jamás menos peligrosas. Se lo digo otra vez. El espíritu divisor también puede presentarse en sus versiones más sutiles, pero jamás menos peligrosas. Es decir, hermano, ¿a qué le teme más? ¿A una granada o a una inyección con un veneno? Difícil, ¿no? La una es muy sutil, la otra no, pero ambas lo matan. Bien, solo para poner, hermanos, un
un punto de balance, porque hermanos, la iglesia es un ente, bueno, usted puede ver la iglesia desde muchas perspectivas, pero en la que le voy a decir, la iglesia es un ente judicial. Yo sé que la visión moderna de las iglesias, de un lugar seguro, el lugar más seguro de una persona debería ser la iglesia para que se sienta acogedor. Bueno, yo no estoy en contra, no vamos a convertir la iglesia porque sí en el lugar más horrible. Pero hermanos, la membresía, escuche, que es la iglesia, técnicamente hablando, las iglesias juzgan las cosas. Eso de que a nadie juzguéis, eso interprétemelo bien. No venga aquí con un versículo aislado, mal interpretado. Las iglesias somos instancias judiciales, en un sentido, porque a ustedes tienen que juzgar, dice la Escritura. Después vamos a ver eso. Tienen que juzgar. Y si somos una entidad que juzga, debemos ser capaces de juzgar con justo juicio. Cuando usted y yo se nos pide en una reunión, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Usted está llevando a cabo un juicio. Usted no puede decir, ay no, eso no es bíblico. Es bíblico. No sea cobarde. Eso es parte de ser miembro. Tome una posición. No se mantenga nunca en la neutralidad. La neutralidad es del diablo. Cuando hay una guerra, la neutralidad es del diablo. Es decir, cuando hay una guerra entre el bien y el mal, permanecer neutro es ser del diablo. ¿Le suena? Cuando la guerra es entre el bien y el mal, permanecer neutro es ser del diablo. Llévese eso siempre a la casa y duerma con eso. Porque cuando los intereses del reino están en juego, permanecer neutral no es una opción. Nunca es una opción. Llene su mente de posiciones claras y bíblicas. Y sea varonil, aún las hermanas, varonil, entre la definición antigua de varón, no el de hoy, de cristal, pero varonil, que toca tener criterio bíblico y juzgar los asuntos. Pero ¿cómo vamos a juzgar? Necesitamos criterios. Y para que mañana no nos toque decir, bueno, es que es difícil, porque no es que él sea divisor como tal, sino que, hermanos, hay rasgos bíblicos, y créame hermano que me esforcé por ser tan literal que a veces lamenté no decir, yo hubiera podido implicar más cosas, pero me voy a ir hermano a la letra, muy cerca del texto, para que la definición hermano no tenga ninguna interpretación. 2 rasgos prominentes del carácter divisor. Rasgos prominentes del carácter del divisor, sin ningún orden de importancia en específico. Podemos afirmar que los divisores son, primero, contenciosos. Esto es que de forma regular están en alguna contienda externa o interna. No importa si es la boca la que se les mueve o el corazón el que les hierve. Pero son contenciosos, están en pleito, ya sea generándolo o apoyándolo, o expresando regularmente afectos, por no decirle sentimientos, ¿ya? Regularmente expresando afectos relacionados con las disensiones. ¿Cuáles son los afectos que usted relacionaría a la contención o al pleito? Sentimientos, ¿cuáles son? Bueno, ya lo sabe, ¿no? Pues están inconformes con regularidad con aquello que no se alinee con su visión de las cosas. Todo lo que no se alinee a su visión de las cosas, entonces es motivo de una disensión, contienda o pleito. Primera los Corintios 3 y 4. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas
Y hermano, y desde ya le digo, todos los textos, si usted lo quiere revisar en casa, hágalo y me serviría además. Todos los textos citados, aunque no lea el contexto, están en el contexto de una división. ¿Está bien? Entonces voy a sacar los textos, pero es que ya hemos pasado varias veces por ellos. Pero usted le queda duda, no, esto está en otro contexto, por favor, lea el contexto, o si no se me hace muy largo este sermón. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, ese es un afecto de disensión, ¿no? Contiendas, la palabra pelea, pleito, y disensiones, es decir, desuniones, divisiones, desacuerdos. ¿No sois carnales y andáis como hombres? No siempre, hermanos, el origen del pleito es el mismo, ni los medios usados para contender son los mismos. Lo que estoy diciendo es que el espíritu del divisor, en uno de sus rasgos, es así, es contencioso, es pleitero. Claro, eso lo disfraza de justicia, ¿sí? No es que aquí alguien tiene que decir las cosas. Claro, él o ella. Contiendas. ¿Conoce una persona así? Contiendas. Siempre hay un comentario. No están conformes. No siempre va a pelear por lo mismo, ni los medios de pelea o contienda serán los mismos, pero su espíritu es el mismo y la finalidad la misma, dividir. Tito 3, 9 al 10. Pero evita las cuestiones necias. ¿Sí ve? Aquí viene otra manera de contender. ¿Cuál es? Cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Corintios nos habla que la contienda venía por la vía de celos y partidismo por sus líderes. Tito nos habla, como un ejemplo, de las divisiones por cuestiones de discusiones vanas. ¿Sí, hermano? Los métodos son distintos, los asuntos son diversos, el espíritu el mismo, y el fin el mismo, que es dividir. Aquí no estamos hablando que a veces contendemos, estamos hablando de su propensión habitual. Si usted escucha a su amigo, que siempre ve el pequeño lunar en toda una sábana inmensa blanca, siempre lo ve, tiene un discernimiento diabólico para hacerlo. Todo estaría bien, pero siempre hay una actitud, un asunto, un comentario, un gesto, una persona, siempre lo hay. Si usted se ve en eso, o si ve a su amigo en eso, salga de ahí y sáquelo de ahí. Es su amigo, ¿no? No, amigo mío. Tiene que mejorar y mortificar su espíritu pleitero. No es que se me hubiera dicho a mí, yo sí le hubiera dicho, pero es que la gente sabe con quién se mete, pero si me hubiera dicho a mí, ¿cierto? Siempre está el empujón hacia el pleito y la contienda. Puede ser que esa solo sea su debilidad, pero piense que así también es un divisor. Segundo, partidistas. Quiero ser muy específico aquí, quiero alumbrarlo en la gracia de Dios. Y es que la mente del divisor funciona en categorías antagónicas. Siempre la mente de un divisor funciona en categorías antagónicas, donde su lado obviamente es el legítimo. El divisor de muchas maneras se inclina a poner las cosas en categorías como los ricos y los pobres, los líderes y el pueblo, los piadosos y los pecadores, hombres y mujeres,
tal líder frente a otro líder, la familia tal y la familia tal, los del grupo y los de afuera, los que más saben y los ignorantes, etcétera, etcétera. Y él siempre cae del lado legítimo de esa categoría antagónica. Siempre. Dice, los ojos espirituales. No es que los hermanos de arriba son menos, pero los de abajo sí somos. Es que los pastores y diáconos, en cambio, ¿verdad? Es que le dan más oportunidad a que a los... Él siempre está en el grupo damnificado, víctima, pero en el mejor, en el bueno. Porque la mente del divisor funciona en partidismos siempre. ¿Se ha escuchado quién pone las cosas como entre que hay una rosca y el que está afuera? Bueno, ¿y se ha visto lo que hacen después? Bueno, la mente del divisor funciona así. O sea, no funciona así. Ay, hay un grupo de hermanos que siempre están compartiendo juntos. Yo quiero unirme. No, porque eso le requeriría humildad. Hay un grupo de hermanos que es la rosca. ¿Sí ve? Los demás nos tratan como. Entonces mírelos ahí están. ¿Sí nota, hermano? Siempre es así. Siempre es así. Yo le enseño a algunos de ustedes, hermanos, que usted esté un poco más seguro de usted mismo. En este sentido se lo digo. ¿Quién le dijo que todos o a todos usted les debería caer de maravilla? ¿Quién? ¿No le parece eso muy arrogante? Ay, hermano, aquí nadie es especial. Escúchelo de mí. Aquí nadie es especial. Aquí solo hay uno especial. El Señor. Uno es especial. ¿Qué te distingue, hermano? ¿Qué te distingue? Y si así fuera que aquí hay una rosca, bueno, yo no sé si en otros países cómo suene, una rosca, pero estoy predicándole a mi iglesia. Ya, traducción después usted verá. Grupito selecto, pues. Aun si aquí hubiera una rosca, ¿quién le dijo que usted debería estar ahí? ¿No es arrogante pensar que en todos los mejores grupos usted va a estar? Ya no hacen tan así, ¿verdad? ¿Le duele eso? ¿Por qué le duele? Estoy diciendo para esto, hermano. Solo si usted se cree más, se ofende por no ser de la famosa rosca invisible que hay en todas las iglesias. ¿Y acaso no puede tocar a ver si le abren? ¿Y acaso le cuesta mucho decir, hermanos, cuando hagan eso, ¿me pueden tener en cuenta? No, ¿verdad? No. No, es mejor categorías antagónicas, donde yo soy la víctima despreciable. Hermano John, siendo su pastor, uno de sus pastores, usted me es testigo, alguna vez lo llamo y le digo, hermano, invíteme a un tinto. ¿Es así o no es así, hermanos? Bueno, yo mismo diciéndole, invíteme, porque usted no me invita, y yo estoy seguro, tranquilo, no soy nadie especial y no quiero serlo. No soy especial, está bien, y no lo estoy reclamando, pero si quiero ingresar a un grupo, ¿sabe? Donde nadie me invita, ¿qué hago? ¿Me abre? Y si no me abren, como otros hermanos aquí, hermano, tranquilo. La única puerta que yo no espero que me cierren es allá.
pero tengo seguridad. Buscad y hallaréis. Llamad y se os... bueno. Del resto, hermano, lidie con ese pensamiento antagónico. Primera Corintios 1:12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Sí ve? Siempre la antagonía. Y en 3:4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? En Efesios 4:6 se nos muestra un fruto de esa categoría antagónica, y es la soberbia. Es decir, ¿qué hay detrás de ese ejercicio siempre de colocar las cosas en categorías antagónicas? Por esto, hermanos, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Bueno, yo sí le quiero decir algo, ya me acordé. Cuídese, porque yo estoy peleando contra la rosca invisible que está en todas las iglesias. Cuídese de formar la rosca visible de una iglesia, despreciando a los demás. Grupos impermeables, verdaderos, no ficticios, reales, donde nadie entra. Es más fácil entrar al cielo que a ese grupo de rosca visible. Cuídese, porque yo estoy asumiendo que eso no existe. Pero si usted no solamente tiene ese pensamiento, sino que usted genera, usted es el Apolos que dice, vengan detrás de mí, o el Cefas que dice, vengan detrás de mí, usted sí lleva una muy grande responsabilidad. Yo estoy asumiendo que la rosca no existe. Pero si existe y usted la apoya, la generó, la alimenta, o es el cabecilla o la cabecilla, eso es de lo más divisivo que hay. En tercera de Juan 9:10, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Sí nota cómo funciona la mente de un divisor? Claro, este ya era un líder divisor, pero siempre están las categorías antagónicas. Situar los asuntos entre los míos y los en contra de mí es un foco de muchos pensamientos y acciones divisoras. Voy a acelerar un poco, hermanos. 3 murmuradores. Judas 16 al 19 dice, estos son murmuradores. La palabra murmurador en su original, descontento o inconforme. Y querellosos, dice Judas. Estos son murmuradores querellosos. Querellosos es quejumbrosos o pleiteros. Esta es otra marca evidente en el espíritu divisor, la queja, la inconformidad, el descontento permanente y en grados mayores la victimización, porque todo se hace contra ellos. No hay paz en su alma, no hay solaz ni conformidad con nada, siempre guardan un espíritu de queja e inconformidad. El asunto es que regularmente, jamás se lo guardan para sí mismos, ni lo traen delante de Dios en oración y búsqueda de la Escritura, sino que lo comparten de la peor manera con los menos indicados y dañan a los que ni siquiera estaban pensando en aquello. El descontento, la inconformidad, la queja,
y en grados grandes la victimización hace parte de un espíritu divisor. ¿Por qué, hermanos? Porque nunca la queja y la murmuración se queda aquí. Siempre soy generoso, ¿no? No se lo digo a Dios para que se trate esto, se lo digo a otros, generalmente de la peor manera y al que menos se debe. Y ahí viene un problema. 4, lisonjeros o aduladores. Notará que es una de las marcas más recurrentes para Pedro del espíritu divisor. Se trata de una manera propia del divisor de ganar simpatía y apoyo a su causa carnal usando medios carnales. Romanos 16, 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Tengo que hacer la salvedad que no todo hermano que hable buenas palabras, que se exprese bien, que sea cariñoso, usted dé un paso atrás diciendo divisor. Pero dejemos eso aparte. Así que no le estoy diciendo, hermano, ¿cómo está? Me he preocupado por usted. Usted diga, ¿qué querrá? Este divisor. Hermano, le estoy diciendo, es que yo sé que a veces el antagonismo, ¿no? Entonces, si me habla más rudo es porque no es divisor, ¿no? No. Hay hermanos refinados y sutiles en sus palabras, qué bueno. Eso en nuestra cultura es de buena educación, ¿sí? Ser refinado. Pero es claro que no todos son así por la finalidad que demuestran y los métodos que usan. Sí, si se usa el refinamiento para un chisme, entonces ya usted lo sabe. Que entonces, al usar palabras bonitas, usando un chisme, ya usted dice, me está lisonjeando y adulando. Si a través de palabras bonitas se está quejando o murmurando, entonces usted ya dice, o me está expresando una pelea, una contención, una controversia que tiene con palabras bonitas, ya usted lo sabe. Segunda de Pedro 2, 3, 14 y 18. Segunda de Pedro 2, 3, 14 y 18. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Palabras fingidas. 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Seducen a las almas inconstantes. 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Finalmente en Judas 16 y 19, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. 5. Son sensuales. Ya hemos aclarado que la sensualidad en este contexto es la característica de regirse por sus sentidos, por su propio capricho, por la apariencia de las cosas. Por eso el divisor, al plantear sus inconformidades o problemas, siempre va a apelar a sus sentidos, no a los principios. Todo lo va a remitir a ese terreno subjetivo, no al de los preceptos bíblicos. Segunda Timoteo 3, 6 al 9. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Es evidente en este texto el contraste con el conocimiento de la verdad y estar arrastrado por las concupiscencias. Usted ve que son dos cosas distintas.
el que está llevado por sus concupiscencias o el que ha llegado al conocimiento de la verdad. Y el sensual es lo primero. En 2 de Pedro 2:18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones. Otra vez, ¿por qué seducen con esas armas? Pues porque son sensuales, están dominados por su propio entendimiento, opinión o sentir. Así que, ¿con qué ganan terreno en el corazón de las personas? Pues con la carnalidad, con el anzuelo de alguna disipación, con la carnada de alguna libertad carnal, desobediencia o codicia. Y en Judas 19 se dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. No están dominados por el Espíritu, entonces andan según sus deseos. Sexto, son sobreestimados en sus juicios, o son sobreestimados en su juicio. Aún en secreto, en el secreto de su mente, el de espíritu divisor siempre tiene la razón. Tiene la mayor perspectiva, el mejor juicio, la dimensión y la cantidad exacta, porque siempre se subestima. Segunda Timoteo 2, 16 a 19, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de alguno. Este texto me parece muy diciente, porque la mayor defensa de la resurrección, Pablo la escribió 11 años antes de Himeneo y Fileto. Así que Himeneo y Fileto no pueden decir, no conocemos la doctrina apostólica de la resurrección. 11 años antes, Pablo escribió la defensa más férrea de la resurrección en 1 Corintios 15. 11 años después estos aparecen diciendo, la resurrección ya fue. Es más, cuando Pablo hizo esta defensa en Corintios, la hizo tan solo a 300 kilómetros de distancia de Éfeso, donde eran Himeneo y Fileto. Quiere decir que no es que estuvieran al otro lado del mundo, que nunca escucharon, pero ¿qué le pasó a Himeneo y Fileto? Mire, hermanos, la vieron por ahí y dijeron, nosotros dos sabemos más que el apóstol inspirado, porque el divisor sobreestima su juicio. Tito 3:11 afirma del divisor, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y escuche esto, y está condenado por su propio juicio. ¿Sí ve lo que lo condena? Su propio juicio. Lo sobreestimó, pero su juicio estaba errado y fue condenado por su propio juicio. Porque caer bajo el pensamiento propio no es ninguna bendición, hermanos. Judas 16 y 18 y 19 afirma, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. O sea, lo ven por ahí van. 18 y 19. En el posterior tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Se sobreestiman en sus juicios. Séptimo, cobardes o de actuaciones ocultas. Romanos 16, 18. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Es una pena que una persona sea tan cobarde de contaminar a un ingenuo, ¿no cree? Con tal de ganar en un asunto, buscan a los ingenuos y los contaminan. Aunque espiritualmente un ingenuo tiene mucha culpa de su ingenuidad, como a un niño, a un ingenuo toca darle criterio, no engañarlo. El divisor, aprovechando su falta de criterio y madurez, se aprovecha.
El mismo acto de cobardía practicado en 2 de Pedro 2:14 seducen a las almas inconstantes. Hermanos, hay almas inconstantes alrededor nuestro, en la iglesia. Ser inconstante espiritualmente es lamentable. Además es un estado muy peligroso. Una persona inconstante, Dios la pone al frente nuestro para ser ayudada, no para ser aprovechada con un fin carnal. ¿Y qué hace el divisor? Toma al ingenuo y al inconstante y se aprovecha de ellos. Hermano, es ser un cobarde. Un cobarde. Se requiere mucha astucia y cobardía para manipular a un inconstante y un ingenuo, pero también es, como le dije, de actuaciones ocultas. 2 de Pedro 2:1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Nota cómo infiltraron su herejía? De manera encubierta, no hablando, enfrentando las cosas en la luz, sino ganando ventaja en las sombras, pues a pesar que se crean valientes, son cobardes. Son buenos teólogos detrás de una carta, detrás de un computador, en reuniones secretas, entre ingenuos y el divisor, donde ellos tienen el control de las personas de las que se rodean. Y es que si un divisor reúne 10 ingenuos, pues ¿quién sabe más? Pues el divisor, ¿no? Son buenos teólogos ahí. ¿Por qué no invitan a los teólogos de la iglesia a la reunión? Y conversamos de Biblia. Y como dice el pastor, si no sabemos, lo averiguamos. Pero ¿por qué no invitan al teólogo? No, hermanos, que tienen que ganar. Estas personas no resisten el escrutinio de la madurez y la luz espiritual de otros. 8, avaros o codiciosos de alguna ganancia. Es obvio que el divisor está motivado por una ganancia personal o carnal. No sé, cualquiera sea, hermanos. Hay algo que él quiere y no lo obtiene o no lo está obteniendo. Hermanos, algunos dividen por dinero, liderazgo, reputación, admiración, oficios, visibilidad, influencia, lo que sea, que deben hacer lo necesario para conseguirla. En Romanos 16:18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. 2 de Pedro 3:14, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. 14, ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. 9, los divisores son, ya en su etapa avanzada, entrometidos y o abusivos. Entrometidos y o abusivos. Es un patrón que se ve en muchas iglesias, donde suele ser general que aquella persona indiferente, desinteresada y selectiva en su trato, bajo un espíritu divisor, ahora le aparezca el sentido público, solidario y corporativo de sus ideas. Mientras están en una iglesia, solo tienen un grupito. Cuando el espíritu divisor va adelante y ya está grande, hermano, les aparece el WhatsApp de todos. De todos. Y les surge un amor por su salud y preguntas por su trabajo y por su familia, aún por los inconversos, de los que nadie se preocupa, solo él o ella.
porque son entrometidos y abusivos. Buscan entrometerse en lo ajeno, buscan información reservada, andan tras la averiguación de chismes, secretos, y su mente funciona en conspiraciones. Y si se les da espacio, se tornarán abusivos en sus tratos porque se creen con dominio sobre otras conciencias. Hermano, el divisor es entrometido y abusivo. Lleve la contraria a un divisor y verá que usted ya se pone en el otro lado porque su mente funciona en categorías antagónicas. Usted es legalista, usted es uno de los tontos que no ve, bla, 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 bla. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Hermanos, el divisor no tendrá compasión de los visitantes, ni de los niños, ni de los hijos o cónyuges no creyentes, de los incrédulos, pues conseguirán lo suyo sea como sea, dando un trato deshonroso a los que no son de su lado. Finalmente, son hipócritas. Este tipo de personas suele hacer creer que son piadosos, obedientes, que andan en rectitud, pero la verdad es que andan en caminos malos. Ellos hablan de amor, gracia, de cómo llevar buenas familias, de devoción, de honestidad, de humildad, pero no son más que hipócritas porque así no viven. La Escritura los desenmascara en 2 de Pedro 2:13 y 19. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, ahí está la piedad en público, se recrean en sus errores, ahí está su hipocresía. 19. Les prometen libertad a los demás y son ellos mismos esclavos de corrupción. Y Judas 18. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estas marcas, hermanos, del divisor han sido presentadas con rigor bíblico, no desde conjeturas personales ni juicios. Porque lo que es imprescindible, por lo que es imprescindible, hermanos, que las observemos con temor y discernimiento espiritual, no con ligereza o superficialidad. Espero haberle mostrado versículo a versículo, con rigor bíblico, que así es el carácter de un divisor. No son rasgos menores de alguna personalidad especial, ni tampoco meras diferencias de carácter superficiales y válidas, ni son asuntos de idiosincrasia, maneras de ser o actos legítimos. Son señales de un espíritu que, si no es frenado, corrompe congregaciones enteras y se opone al carácter de Cristo. Por eso debemos estar alertas, no solo para identificarlos en otros, sino con mayor celo identificar ese carácter en nosotros mismos, para no ser hallados inadvertidamente entre los que causan tropiezo en el cuerpo de Cristo. También, hermano, considere que la división no es un accidente, sino el fruto venenoso de una vida descuidada en lo espiritual, carnal en su raíz y astuta en su manifestación. Este pecado no surge de la nada, ni es simplemente cosas que pasan en las iglesias. Se gesta en corazones que han dejado de velar, que han hecho concesiones con el orgullo, con los celos, con la búsqueda de ganancias, y que se han alejado de la sobriedad y el temor de Dios. Por tanto, debemos tratar la división con la misma seriedad con que la Escritura la describe, no como un conflicto interpersonal sin importancia, sino como un pecado que requiere corrección, reprensión y, si es necesario, separación, conforme al consejo apostólico. Y finalmente, dado el carácter y la fuerza destructiva del espíritu divisor, la única forma bíblica de tratar con él es conforme al mandato claro de la Escritura, por más severas que parezcan, pues no son actos de dureza innecesaria, sino expresiones de amor a la iglesia y obediencia al Señor.
Si se permite que tales personas ganen terreno, corrompen a los simples, destruyen la unidad y deshonran el testimonio de Cristo. Por eso nuestra respuesta debe ser firme, compasiva, pero resuelta. Tratar al divisor como el peligro real que es, y no como un asunto que requiere oídos, tolerancia y espera. El celo santo debe despertar en nosotros cuando el cuerpo de Cristo está en peligro. Que el Señor nos ayude, hermanos.